Buenas tardes chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera a los 40. Hoy vamos a hablar de Ons Balance Volume, OBV, este indicador de volumen. Vamos a hablar sobre él. Primero te voy a explicar un poco sobre qué es. Rápidamente te voy a enseñar otro indicador, que ese otro indicador te va a decir cómo son muy parecidos, y al final de todo te voy a dar un tic para lo que sí tienes que usar este indicador, el OBV. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es, nos vamos aquí y en este caso en TradingView es muy sencillito de buscar. Puedes poner OBV, fíjate, OBV, ya te sale el indicador. Y aparte de OBV, también lo puedes buscar con sus siglas de On Balance Volume. Y aquí te sale. Clicas a uno de estos y ya tienes el On Balance Volume. Pues bien, el On Balance Volume, como indicador de volumen que es, ¿qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo si hay mucho volumen o hay poco volumen en un momento dado, ¿vale? Pero mira, para los que ya sepáis sobre otro indicador, te lo voy a comparar rápidamente con otro indicador para que veas para que te ahorres todo el vídeo y te vayas directamente al final, porque todas las estrategias que valen para el RSI valen para el On Balance Volume. Si yo pongo aquí índice de fuerza relativa, fíjate cómo son prácticamente dos almas gemelas. Lo que está dibujando el OBV, el Ons Balance Volume, y lo que está dibujando el RSI. Es prácticamente lo mismo. Si cambiamos de temporalidad, pues también. Vamos a cambiar de temporalidad, por ejemplo, a una hora. Fíjate, prácticamente son calcadas, son dos gotas de agua. Bajamos a 5 minutos. Pues mira, también prácticamente lo mismo. Luego te contaré cuando haya una diferencia sustancial entre uno y otro, a qué se debe y cuándo debes utilizar el OBV como indicador adelantado, en qué casos, ¿vale? Pues bueno, si tú ya sabes todo sobre el RSI, le das al pause y te vas al final del vídeo. Si no sabes sobre el RSI o quieres profundizar o quieres recordar para qué sirve el OBV, pues quédate que te explico las diferentes estrategias. Antes de nada, ¿sabes por qué el Ons Balance Volume se ha puesto muy de moda? Pues mira, pese a ser un indicador que tiene más de 60 años, es de los años 60 del siglo XX. Creo que hablo de memoria, no sé si el año 1963 fue cuando ya lo crearon. Pues ahora se ha puesto muy de moda. ¿Y por qué se ha puesto muy de moda? Pues bueno, pues porque la gente que opera con Smart Money, fíjate, Smart Money, palabra en inglés, Smart Money, pues claro, no puede utilizar un RSI, necesita un nombre más guay del Paraguay. Y entonces, en vez de operar con el RSI, pues claro, tenemos que utilizar el On Balance Volume, que queda más guay en inglés. Pues por eso se ha puesto de moda este indicador, el On Balance Volume. Pero ya has visto que se parece mucho al RSI. Pues bien, ¿cómo operar con este indicador? Ahora sí que sí. Lo primero que tienes que saber es que este indicador, cuando sube, quiere decir que el volumen está subiendo, el volumen de negociación. Y cuando baja, quiere decir que el volumen está bajando. Entonces, va muy bien como indicador de tendencia. Para tendencia dentro de todos los indicadores de volumen, recuerda que la semana pasada te hablé del oscilador shaking. Para mí es mucho mejor el oscilador shaking que este, porque aquel, digamos que parte de un punto cero y es fácil ver de cuando está por encima del punto cero o cuando está por debajo. Este, que son valores absolutos en miles o en millones de volumen negociado, pues tú sabes que si esto va para arriba,
tendencia alcista. Si esto va para abajo, tendencia bajista, ¿vale? Entonces, esta estrategia de esto va para arriba, es tendencia alcista, esto va para abajo, es tendencia bajista, tú lo puedes mirar en diferentes temporalidades. Lo podéis mirar en, por ejemplo, en 4 horas. Pues en 4 horas, lo mismo. Aquí tenemos tendencia alcista. Aquí también tendencia alcista. Aunque tú veas aquí que esto es tendencia alcista, este indicador es un indicador de segundo nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no mires esto y compres solo con este indicador, sino que este indicador te corrobora si, por ejemplo, el RSI, vamos a combinarlo un momento con el RSI. Venga, tenemos aquí si el RSI, si nosotros ponemos aquí el RSI que te está marcando la fuerza relativa del precio, si tú ves que esto está subiendo con fuerza, pues esta fuerza la puedes corroborar con el OVV, es decir, vale, sí, está entrando volumen, está subiendo con fuerza y está entrando volumen, ¿vale? Acuérdate, los principios generales del volumen. A más volumen, más se mueve el movimiento, ya sea para arriba o para abajo. Menos volumen, menos se mueve el movimiento y menos fiables son esos movimientos. Pues bien, este OVV, ¿ves? Aquí sube, el RSI te lo ha corroborado. En este punto de aquí también sube y el RSI, fíjate, que son como 2 gotas de agua. Está dibujando prácticamente la misma figura. Esta es una de las maneras. ¿Cuál es otra manera? Pues la otra manera que a veces, que mira, te voy a dejar estos dos para que veas la diferencia entre el RSI y el OVV, que es las divergencias. Aquí tenemos el precio que está subiendo, vemos aquí como el precio sube. ¿Y qué está haciendo el OVV? Está bajando. Aquí está bajando. Por lo tanto, esto es una divergencia. ¿Y esto qué está indicando esta divergencia? Pues que se está agotando el volumen, que ya no hay mucho volumen. Entonces, haciendo un símil con el RSI. Aquí fíjate, el RSI no está dando divergencia, pero supongamos que el RSI estuviera dando divergencia. Pues, ¿qué te dice el RSI? Pues que el ejemplo del coche. En el ejemplo del coche, el RSI es el precio está subiendo hasta aquí. Y en este punto, el precio sigue subiendo porque el coche de aquí a aquí ha pegado un acelerón brutal. Pero ya deja de acelerar, o sea, deja de haber fuerza. Pero el coche sigue avanzando con esa inercia, ¿vale? Este sería lo que significa la divergencia del RSI. ¿Y qué significa la divergencia del OVV? Pues significa que nosotros para hacer, en el símil del coche, nosotros para hacer subir este precio, imagínate que nosotros transportamos melones o sandías. Nosotros transportamos sandías. Pues nosotros para hacer subir este precio hasta aquí hemos ido con 100 camiones de sandías. Y cuando hemos llegado aquí, ha seguido subiendo ese precio de las sandías porque sigue habiendo mucha demanda de sandías, pero nosotros ya no estamos mandando 100 camiones de sandía. Nosotros ya empezamos a mandar cada vez menos camiones de sandía. 90 camiones, 80 camiones, 70 camiones, 50 camiones. Entonces, eso va a hacer, por la ley de la oferta y la demanda, que el precio baje. Es decir, si tú tienes un movimiento con fuerza, aquí que te hace ¡patrabam! Para arriba, y tú quieres asegurarte que esa fuerza también es una fuerza con volumen, con el OVV puedes saber si acompaña o no acompaña
al movimiento de tu indicador de fuerza, que en este caso es el RSI. Entonces, esta es una estrategia clara para poner en práctica. Y otra estrategia para poner en práctica es cuando el volumen tiene más importancia que la fuerza. ¿Y eso cuándo se da? Pues eso se da cuando el OBV funciona como un indicador adelantado. A ver, vamos a irnos a temporalidad menor, a ver si soy capaz de encontrar ese punto. Si no, lo pararé. A ver. De momento está coincidiendo con el RSI. El OBV de momento está coincidiendo con el RSI. Bueno, ya encontré un ejemplo del que te quería contar. Mírate este punto de aquí, la diferencia entre el RSI y el OBV. Esta es la otra manera clave de trabajar con el ONS Balance, que es esta. Aquí que tenemos, mira, aquí tenemos una resistencia, ¿vale? Pues nosotros tenemos esa resistencia, y cuando tenemos esa resistencia es cuando rompe el precio, viene por aquí y puede hacer dos cosas: llega, toca la resistencia y para abajo, o rompe esa resistencia. Y tú a veces puedes decir, porque ya sabes cómo son los grandes tenedores del mercado, ya saben que muchas veces quieren cazarte, y para cazarte hacen una falsa rotura, como podría ser este mechazo de aquí, una falsa rotura y para abajo otra vez, ¿vale? Entonces, para tú asegurar que esa rotura es cierta, es verdadera, tienes que ver que va acompañada de una gran subida. ¿En qué? Una gran subida aquí. Esta gran subida en el volumen. Aquí ha habido un aumento espectacular del volumen. Que esto, fíjate, el RSI no te lo marca. El RSI aquí no te lo ha marcado. En cambio, el OBV sí que te ha marcado este pepinazo. Pues bien, estos pepinazos así que se dan en momentos donde el mercado rompe soportes o resistencias, esto, si tienes el ojo entrenado, lo ves bien. Y al verlo bien, tú sabes perfectamente, ¡pum! Vale, esa rotura ha sido con volumen, esa rotura va a ser buena, no va a coger el precio y se va a dar la vuelta. Entonces, aquí está la clave. En esto y en lo que te he comentado de las divergencias. En esos dos casos es cuando este OBV funciona. Aquí como indicador adelantado, porque se está adelantado incluso al RSI, que es uno de los indicadores más adelantados que hay, y de la otra manera que te está dibujando unas divergencias por volumen que otros indicadores de fuerza, como puede ser el RSI, no te están marcando esas divergencias. Pues bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado, más que te haya gustado, que te haya servido. Si es así, dale a like y suscríbete a mi canal. Y ya sabes, este mes de octubre es el mes del volumen. Nos vemos en el siguiente vídeo.